Bien, quienes hayan leído Platero y yo quizás recuerden que lo escribió un tal Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón, es decir, ese hombre cuya obra significa un motivo para acercarse a su figura y maravillarse, para algunos, y para otros significa una mancha de tristeza imborrable en sus pequeñas almas infantiles. Y lo digo en serio, quiero decir, he conocido testimonios de gente que no quiere acercarse a nada que huela a ese señor después de haber leído Platero y yo. Porque es verdad que Platero y yo es una obra preciosa, pero melancólica. Y eso pasa porque Juan Ramón era un triste de manual. Vale, es verdad, lo tienen quemado al pobre Juan Ramón, que si era un lunático, que si era un maniático, que si tenía dominada a su mujer, que si era un triste de manual. Un momento, ¿has dicho que tenía dominada a su mujer? Bueno, pues en fin, eso es lo que aparentemente dicen de él. Zenobia Camprubí fue la mujer, la inseparable y estimada mujer y compañera de Juan Ramón durante toda su vida. Y algunos dicen que era sumisa, que estaba sometida al genio y a la obra de él. Mm, Pero ojo, otros lo niegan, es decir, otros dicen que de sumisa nada y que de enamorada nada tampoco, que realmente lo que hacía era estar al servicio de él pero por intereses personales. Y que ciertamente, nos guste o no, ella se dedicó su vida a la obra de él. Y fue una mujer que de verdad no fue cualquiera, es decir, una feminista, activista social y una de las más influyentes del siglo XX. Pero Juan Ramón se pasaba el día pidiéndole cosas, es decir, que si Zenobia me duele aquí, que si Zenobia ordéname las cartas, que si Zenobia ordéname los poemas, que si, en fin, que la tenían de secretaria. Pero Zenobia fue la que eligió por voluntad propia dedicar su vida a la obra de él, porque Zenobia quería ver a Juan Ramón triunfar. Eh, Según esta declaración que os voy a leer ahora, creo que va a quedar bastante claro que ella fue la que eligió ponerse al servicio de la obra de él, porque Zenobia escribió y mucho, tiene un total de escritos reflexivos, diarios y traducciones muy amplio. Pero la siguiente declaración dice así: como no me casé hasta los 27 años, había tenido tiempo suficiente para averiguar que los frutos de mis veleidades literarias no garantizaban ninguna vocación seria. Al casarme con quien desde los 14 años había encontrado la rica vena de su tesoro individual, me di cuenta en el acto de que el verdadero motivo de mi vida habría de ser dedicarme a facilitar lo que era ya un hecho, y no volví a perder el tiempo en fomentar espejismos. Entonces, a ver, él la sometía, dependía de ella era una pobre mujer, una esclava. Bueno, pues ni negro ni blanco. ¿Que Juan Ramón era un triste de manual? Pues es cierto, es más que cierto. Tenía depresiones y neuras varias. Que ella se dedicó por entero a darle forma al trabajo de él, a organizar su trabajo y a hacer que triunfara. También es cierto. Y quizá fuera una pena, porque quizá Zenobia podría haber tenido unas obras literarias más allá de sus propios diarios que podrían haber sido muy interesantes. Pero todo apunta a que ella estaba realmente enamorada de él y que ciertamente parte del éxito que consiguió Juan Ramón se debe a Zenobia. De hecho, el propio Juan Ramón decía que el premio Nobel que había ganado no era suyo, sino que lo había ganado su mujer. Y siempre hay expertos que dicen que es muy probable que él no hubiera ganado ese Nobel de literatura si no hubiera sido por el trabajo y el esfuerzo que hizo su mujer para ordenar sus obras y publicarlas. Habrá también quien diga que ella utilizó la figura de Juan Ramón para éxito personal, pero la verdad es que lo dudo bastante. Es decir, no sé en qué teoría se basan, pero lo dudo bastante porque, es decir, si ella utilizó a Juan Ramón para triunfar, ¿en qué ámbito quería triunfar exactamente? ¿En ser la mujer que le ordena las cosas a Juan Ramón? No, porque Zenobia hizo cosas por cuenta propia. Fue docente, traductora de obras, en fin, una de las que trajeron a España las obras de Shakespeare traducidas, y una activista social. Fue una de las primeras españolas en sacarse el carnet de conducir. Era muy típico verla por el centro de Madrid en los años 20 conduciendo un Ford, una cosa que no era común para la época. Y también tenía su propio negocio, tenía una tienda de antigüedades, una tienda de artesanías, y ciertamente ella era la que sostenía la economía del hogar, que eso tampoco es nada común para la época, porque Juan Ramón tenía unas obras que no eran muy regulares. Nos enseñaba a leer y a escribir a niños de zonas rurales, y además fue, en parte, una de las que fundó el Liceum Club de Madrid, junto a María de Maeztu, Isabel Oyarzábal, creo que lo digo bien, y Victoria Kent. Bien, ¿qué era el Liceum Club? Era un centro social y cultural en el que iban las mujeres a formarse culturalmente, a formar su intelecto. Ella siempre reivindicó que lo que hizo, lo hizo
por decisión propia, y de hecho respecto a la relación de ella con su marido, dejó escrito el siguiente testimonio. Después de todo, yo soy en parte dueña de mi propia vida y Juan Ramón no puede vivir la suya aparte de la mía. Ahí lo dejo. Como podéis ver, la relación entre Zenobia y Juan Ramón es un tanto controvertida. Lo que siempre podremos decir con seguridad es que él dependió mucho de ella. De hecho, dejó de escribir tras su muerte, a los 2 días de ganar el premio Nobel, y murió también 18 meses después. Sufrieron mucho, triunfaron, y aún hoy son una pareja con luces y sombras. Bien, hacía tiempo que quería abrir una sección de literatura y creo que esta es la mejor forma de empezar. Ya veréis que iré subiendo varios vídeos hablando pues de escritores, libros, curiosidades. Si os ha gustado este tema, suscribiros al canal. Muchas gracias. Un saludo.